Apocalipsis 3. Vamos a estudiar desde los versos 14 hasta el verso 22. Es la última iglesia. Y vamos a leer el verso 14, oramos y estudiamos, ¿va? Dice Apocalipsis 3, 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, Señor, venimos esta mañana con un corazón pues con la expectativa de oír de ti, oír que tú nos hables por medio de tu palabra, y que, Señor, tú puedas enseñarnos quién tú eres, lo que es importante para ti, lo que te honra, lo que te agrada a ti, pero también ver, Señor, las cosas que no te agradan, las cosas en las cuales no estás indiferente en nuestra vida. Entonces, danos el entendimiento para comprender esto esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. La iglesia de la Odisea es la última iglesia de estas 7 iglesias. Y creo que es importante como que volverlo a mencionar. Creo que estas 7 iglesias que Juan escribe en el libro de Apocalipsis, podríamos decir que es como un resumen o una muestra bastante precisa de la iglesia en general. No solamente estas 7 iglesias son o fueron iglesias que históricamente existieron en ciudades reales, con personas reales, pero también creemos que estas 7 iglesias representan a 7 tipos de iglesias que han existido a lo largo de la historia, o a 7 tipos de cristianos que habemos. O sea, si tú eres un creyente en Jesús, en una de estas 7 iglesias te debes de identificar o debes de ver. O hay ciertas características o cualidades o virtudes o defectos que en una de estas 7 podemos como que hacer como que una autoconfrontación para ver realmente dónde encajamos. Entonces realmente es como una muestra general de la iglesia de Jesús. Y cómo es interesante, cómo después de 35 años de que estas iglesias comenzaron, o de que el evangelio empezó a propagarse desde el libro de los Hechos, cómo en 30 o 35 años ya hay muchas iglesias con serios problemas. Entonces, claro, ves en el libro de Hechos el evangelio creciendo, iglesias comenzando, pero vemos que 30 años después, o como mucho 35 años después, ya la mayoría de las iglesias tienen problemas serios. Solo 2, Jesús no tiene ninguna palabra como de reprobación, pero las otras 5 hay muchas cosas a las cuales Jesús les dice algo en lo cual ellos no están bien. Entonces, si en 30, 35 años ya hay una desviación en ciertas cosas, ¿cuánto más podríamos estar desviados, o si no estamos atentos, en 2000 años de historia de iglesia? Por eso necesitamos como que estudiar y escudriñar la palabra de Dios, para que siempre sea ella la que nos muestre cómo se ve un cristiano, cómo debe de funcionar la iglesia, cómo debiésemos de nosotros ser. Porque hoy en día queremos, o a veces tratamos de imitar, o la iglesia trata de imitar ejemplos que ve, por ejemplo, en el mundo corporativo, en el mundo de negocios, en el mundo empresarial, y quiere traer, como esas cosas funcionan en un negocio, quiere importar esas cosas a la iglesia. Y la Biblia nos dice que no, eso no es como procedemos. Nuestro ejemplo y nuestra manera de funcionar es Jesús quien la establece en la Escritura. Entonces necesitamos ver eso y tenerlo muy, muy claro. Ahora, propiamente la última iglesia, la iglesia de la Odisea. La palabra la Odisea, algunos lo traducen como el derecho del pueblo, o cuando el pueblo gobierna. Eso quiere decir el nombre la Odisea. Y era una ciudad muy, muy importante. ¿Qué sabemos de esta ciudad? Era la capital de una provincia llamada Frigia. Todas estas 7 iglesias están en esta área llamada Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Entonces, la Odisea era la capital de esta como provincia de Frigia. Era una ciudad muy, muy importante. El nombre Laodicea le fue puesto por su fundador, porque su esposa se llamaba Laodicé. Entonces le puso el nombre en honor a su esposa, y por eso se llama Laodicea. ¿Qué aprendemos de esta ciudad?
esta ciudad era famosa por diferentes cosas. Una de ellas es que en esta ciudad había una escuela de medicina muy, muy popular, muy importante. Y ellos tenían la especialidad de la oftalmología. Mucha gente viajaba a la Odisea cuando tenía problemas a la vista. Y ellos tenían como que se habían especializado en cosas y en enfermedades relacionadas con la visión. Entonces ahora con todo este rollo de la conjuntivitis, quizás muchos habrían ido a este lugar a ver si les ayudan. Entonces la escuela de medicina, la Odisea era famosa por su escuela de medicina. ¿Por qué otra cosa era conocida esta ciudad? Era porque tenía a veces problemas de abastecimiento de agua. Entonces habían construido una especie como de ductos a través de los cuales la Odisea era abastecida de agua. Y venía agua a veces de una ciudad que estaba cerca, que se llamaba Hierápolis, y de esa ciudad ellos recibían agua cuando les faltaba, y entonces eran una especie como que de ductos. Lo interesante es que Hierápolis les mandaba agua que ellos sacaban de aguas termales, entonces cuando salía de Hierápolis la agua era caliente, pero cuando llegaba a la Odisea el agua llegaba tibia. Y todo esto lo estoy diciendo porque Jesús usa todas estas cosas a los cuales los de la Odisea habían visto en su ciudad para hablarles de una realidad espiritual en la cual ellos están. Entonces, el agua tibia, Jesús habla de la tibieza. De la oftalmología, Jesús va a hablar de la ceguera espiritual. Entonces, estas cosas son importantes. ¿Qué otra cosa era reconocida esta ciudad? La Odisea era una ciudad muy próspera, muy rica. Había gente con mucho, mucho dinero ahí. Y gran parte de su economía y de la prosperidad que ellos tenían estaba basada en la industria textil. Ellos se dedicaban a producir una lana que era muy codiciada, muy apreciada, que era lana negra. Ellos fabricaban obviamente vestimenta, pero la lana que ellos producían era muy, muy reconocida en el mundo. Incluso como que exportaban, dice eso, los libros de historia a diferentes partes de esa zona. Entonces, eso hacía que fuese una ciudad donde el comercio y la actividad económica era fuerte, y eso había hecho que esta ciudad fuese muy, muy próspera. A tal nivel que esta ciudad también era conocida por la banca, había muchos bancos, entonces ellos prestaban dinero. Entonces eso te habla del poder económico que había en la Odisea. Y es tanto, o fue tanto su poder económico, que en muchas de estas ciudades, creo que mencioné que eran como que zonas sísmicas. Entonces, en el año 60, por ejemplo, después de Cristo, vino un gran terremoto a la Odisea, que destruyó gran parte de la ciudad. Y chécate esto, el Imperio Romano les ofreció dar de recursos que el Imperio Romano tenía para la reconstrucción, pero la Odisea no aceptó nada del dinero que los romanos le estaban ofreciendo. La ciudad se volvió a reconstruir con recursos propios. Ellos tenían tanto dinero que ellos no necesitaron la ayuda de Roma para volver a reconstruir la ciudad. Imagínate los sismos que vivimos en el país, ahí en Cuernavaca, en Morelos o en Oaxaca, que el Estado hubiese dicho: no, señor presidente, no nos interesa su ayuda, nosotros tenemos los recursos necesarios para edificar solos. O sea, eso te habla del poder adquisitivo que ellos tenían. Y así era la Odisea, era gente muy próspera. En la parte como de religión y la parte espiritual, la deidad que era venerada o era más fuerte era Zeus. Habían muchos dioses, como sabes, en esta cultura hay muchos dioses, pero la deidad principal adorada en esta ciudad era Zeus. ¿Cómo llegó el Evangelio aquí? Es interesante. Hace un par de meses estudiamos el libro de Colosas. Colosas está al frente de la Odisea. De hecho, si tú ves en un mapa, es como un triangulito. Está la Odisea, en un lado al frente está Hierápolis, de donde viene el agua, de las aguas termales, pero en la otra dirección está Colosas, donde está la iglesia de los colosenses. De hecho, dicen los historiadores de que de noche se podían ver las ciudades la una a la otra por las luces, se alcanzaban a percibir. Entonces, probablemente el Evangelio a la Odisea fue traído por un hombre que Pablo menciona en el libro a los Colosenses, que es Epafras.
Epafras era aparentemente el pastor de la iglesia en Colosas y quizás no sabemos, a lo mejor él fue el que llevó el evangelio a la Odisea. Pero si tú ves en el capítulo 4 de Colosenses, ahí Pablo menciona a la iglesia en la Odisea. Entonces ya desde esta iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía varios años, muchos años, porque Pablo la menciona en Colosenses 4 a los de la Odisea. Y de hecho en el capítulo 4 dice que Pablo les escribió una carta. Entonces hay una carta que está perdida, una carta perdida de Pablo hacia la iglesia de la Odisea. Entonces era una ciudad importante con una iglesia importante, tan importante que a Pablo les manda una carta. No tenemos esa carta, pero así llegó el evangelio probablemente. Ahora, si pensaste que quizás la iglesia de Sardis o las otras iglesias, Dios, o sea, Jesús había sido así como quizás muy riguroso, creo que estas últimas palabras que Jesús va a dar y le da a esta iglesia son bastante fuertes. Esta iglesia, Jesús no aprueba absolutamente nada de esta iglesia. Otra cosa que observas cuando lo lees todo es que, ¿se acuerdan que decíamos que Jesús a veces dice, haz esto, pues si no, como que una advertencia? Aquí no hay una advertencia. No es si no haces esto, va... O sea, el estado espiritual de esta iglesia estaba muy malo. Y creo que tenemos que prestar atención a cómo Jesús se presenta y a qué Jesús ve. Entonces, fíjate, dice, Jesús se revela a sí mismo. Cada carta comienza con una revelación de quién es Jesús. Y Jesús da 3 aspectos de quién él es. Dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús se refiere a sí mismo como el amén. Entonces, esa palabra la usamos mucho, amén. Algunas iglesias más que otras. A veces el pastor dice algo cada un minuto y todos amén, amén, todo es amén. A veces es bueno escucharlo, pero a veces nada más es algo como que rutina y mecánico. Usamos esa palabra amén, que quiere decir así sea. Pero realmente la palabra amén, como la conocemos en el Nuevo Testamento, está conectada con una palabra hebrea, que quiere decir, habla de certeza, de verdad, de algo que nos da certidumbre. Entonces algo que es confiable y que es firme. Entonces cuando Jesús se refiere y se identifica a Él como Él es el amén, Él lo que está diciendo es que Él es la verdad. De hecho, ves en los evangelios, si a lo mejor te recuerdas, muchas veces Jesús decía, de cierto os digo, ¿se acuerdan? Como que Jesús enfatizaba algo. Esa palabra cierto en el original es amén. Es amén. Entonces Jesús podría decir, amén, amén, les digo. Suena raro, pero la palabra amén quiere decir verdad. Nosotros agregamos el amén al final de nuestras oraciones, como que así sea. Cuando Jesús hablaba y decía de cierto os digo, Él decía el amén al comienzo, mostrándonos de que lo que Él va a decir es la verdad. Eso es lo que quiere decir. Él es el amén, Él es la verdad, Él dice la verdad. Y eso es importante. En un mundo donde hay muchas verdades, o cada persona cree tener una verdad, o nosotros andamos buscando la verdad, Jesús nos habla y nos dice que Él es la verdad. De hecho, en los evangelios Jesús se revela a sí mismo y se identifica como Él es la verdad. No es que Él tiene una verdad o Jesús es una de las tantas verdades que hay en este mundo, sino que Él dice que Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Entonces, todo lo que Jesús tiene que decir siempre habla con la verdad. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con su segundo título. ¿Por qué? Porque Él dice, es el testigo fiel y verdadero. Por eso Él habla con la verdad siempre. Porque Él es el testigo fiel y verdadero. O sea, su testimonio y lo que Él dice siempre es fiel, siempre está pegado a la verdad. Entonces, eso quiere decir que lo que Jesús tiene que decirle a esta iglesia, como lo que Jesús tiene que decirnos a cada uno de nosotros, siempre es la verdad. Siempre nos va a decir lo que realmente es. Cuando tú vas con un doctor, por ejemplo, como que pensando un poco en este contexto de esta ciudad médica, donde mucha gente iba para que le hicieran un diagnóstico de sus problemas a la vista. A mí no me gustó cuando la oftalmóloga me dijo que tenía que usar lentes, pero acepté su diagnóstico, su opinión. Entonces, cuando vas con el doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes esto otro, y necesitas esto y esto, tú puedes decir, pues
pues creerle o decir, no, mejor voy a consultar con otro. Y a veces sí tenemos diferentes opiniones, pero finalmente, si tú estás yendo con un doctor es porque tú confías en que él te va a hablar con la verdad, él te va a decir lo que realmente tienes, y eso es lo que andamos buscando cuando vamos con un doctor. Cuando tú vas con Jesús o cuando venimos con Él, tienes y puedes estar 100% seguro de que Jesús siempre te va a hablar con la verdad. Nunca va a tratar de maquillar, de ocultar, de decirte algo que no es. La opinión más certera que podemos tener de quiénes somos, la vamos a oír de Jesús. Hay mucha gente que nos puede decir muchas cosas sobre muchas cosas, incluso darnos muchas opiniones sobre nosotros mismos, pero la opinión más certera y más fiel, con 0% de error de quiénes somos y qué necesitamos, la vamos a oír de Jesús, porque Él es la verdad, porque Él es fiel. Y Él dice, la tercera cualidad de Él mismo es, Él es el principio de la creación de Dios. Y aquí es donde a veces tenemos conflictos, donde, por ejemplo, a veces las doctrinas de los testigos de Jehová se han incrementado, donde dicen, ¿ves? Jesús es creado. Porque eso es lo que los testigos de Jehová creen, que Jesús es un ser creado. Y la Biblia nos dice lo contrario. Cuando la Biblia habla aquí, cuando Jesús se revela a sí mismo como el principio de la creación, está hablando que esa palabra, Él es el origen de la creación. Eso es lo que quiere decir. Jesús no es un ser creado, Él en sí es el origen de toda la creación. Es nuestro origen. Y es ahí donde debemos de volver. Si tú quieres saber quién tú eres, si tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, si tú quieres saber qué es lo que Dios espera de ti, tienes que ir a fuerza a donde comenzamos. Y comenzamos en el huerto de Edén, cuando Dios nos creó y cuando Jesús nos creó. Y Él es nuestro origen. Eso es lo que quiere decir cuando Jesús se identifica a sí mismo como el principio de la creación. Él es el origen. En Colosenses 1 habla de que Él es el origen de todas las cosas, que en Él subsisten todas las cosas. Jesús es nuestro origen. Y hasta que tú no vuelvas, hasta que yo no venga a Él, yo no voy a poder encontrar el propósito para esta vida. Ni el propósito de lo que Jesús, de lo que Dios quiera para ti. Necesitamos volver a nuestro origen. ¿De dónde partimos? ¿De dónde venimos? Venimos de Jesús. Él nos creó. El pecado nos rebelamos en contra de Dios, quisimos vivir una vida independiente a Dios. Adán y Eva desobedecieron, viviendo en un mundo perfecto, tomaron otra decisión y hasta ahorita estamos pagando las consecuencias. Pero vino Jesús, vino a reconciliarnos con nuestro Creador mediante la muerte en la cruz. Y si tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Él es el origen. Ahora, fíjate lo que Jesús les dice. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dices, órale. Así habla Jesús, sí, así habla Jesús a veces. La primera cualidad, vamos a ver diferentes características de esta iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, por favor, pídele a Jesús de que nos ayude como que a examinarnos, porque acuérdate, una iglesia está conformada de personas. O sea, la iglesia no es este edificio, no son las sillas, la iglesia eres tú y yo. Entonces cuando Jesús le está hablando a la iglesia, y como Él dice, es a la iglesia de la Odisea, pero como cada carta, Él dice que esta carta o estas cartas están dirigidas a las iglesias, o sea, a cada cristiano que ha existido por la historia. Nosotros incluidos podemos aprender de esto. Entonces cuando Él dice que no eres ni frío ni caliente, tenemos que examinarnos. ¿Encajo yo o este perfil es mi perfil o no?
Entonces dice, yo conozco tus obras. Es una iglesia que tenía obras, como cada iglesia. Todas tienen obras, todas hacen cosas. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Cuál es su reprensión o su reproche? Es, no eres frío ni caliente. El verso 16 dice, porque eres tibio, y no frío ni caliente. Y hace ese énfasis, tibieza. Esa es la primera característica de esta iglesia y de estos cristianos. Y Jesús lo dice, no eres frío. ¿Y eso qué quiere decir frío para con Dios? O sea, es que no eres antagonista a Dios. No eres una persona que dice, yo odio a Dios. Yo odio todo lo que tiene que ver con Jesús, con la Biblia. Eso sería un antagonismo, alguien que está frío. Pero estos cristianos o esta iglesia no son así, no son antagónicos en contra de Jesús. De hecho, van a la iglesia. Van a la iglesia, se dicen ser cristianos, pero no son antagónicos, no tienen un rechazo hacia Jesús. No son así, dice Jesús. Después dice, preferiría que fuesen así. Pero fíjate, no solamente no es no frío, sino que dice ni caliente. La palabra caliente quiere decir ferviente. Estos cristianos no eran fervientes hacia Dios. No eran antagonistas, pero tampoco eran fervientes. Eran tibios. Y esa idea de tibieza es, podríamos decir quizás que es como una apatía espiritual, una indiferencia espiritual. Apatía espiritual, indiferencia espiritual. Esa era la condición de estos cristianos. Y a lo mejor es la condición en la cual tú estás esta mañana. No eres antagónico en contra de Jesús, no tienes problemas con Él, pero no eres ferviente. Entonces, la única casilla disponible es al medio. Es tibio. A mí me chocan las cosas tibias, la verdad. Y a mí me gusta mucho el café. Y no hay peor ofensa que puedas darme, es darme un café tibio. O sea, o extra hot, o caliente, o un frappuccino. Pero no un café tibio. O sea, cuando vas a una cafetería está la sección de los calientes y de los fríos. No están de los tibios. ¿Verdad? A nadie le gusta eso. ¿Qué es lo que generalmente cuando pides un americano porque no quieres pagar más? Es rellenable. Entonces siempre viene y te están echando café, y siempre está calentito, porque lo tienen guardado y siempre está caliente. Pues eso te gusta. O cuando estás tomando algo frío, o un café frío, o lo que sea, joven, tráigame más hielo. ¿Por qué? Porque lo quieres frío, pero no lo quieres tibio. Por eso le pones más hielo, o por eso le pones más agua caliente. Lo tibio es chafa. No es bueno, es desagradable, es como que... Y esa era la condición de estos cristianos, eran tibios. Eran tibios. Y Jesús le dice, preferiría, ojalá fueses, dice, frío o caliente. O sea, y esto es la gravedad y esto es el peligro. Que la tibieza es el lugar más peligroso para estar. La tibieza espiritual es más peligrosa que la frialdad. Porque el que está frío tiene esperanza. Tiene esperanza de que reconoce y Jesús se le puede revelar y puede reconocer su condición. Pero el que es tibio está autoengañado. Está engañado de su propia realidad. Y no sabe en la condición en la que está. Entonces la tibieza es muy, muy peligrosa. ¿Y sabes qué? Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de su Espíritu para que Él nos traiga convicción de cuál es nuestra verdadera condición. Porque tibieza es peligrosísimo. Es peligroso para ti y para mí. Y Jesús no quiere que estemos en esa condición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo permanezco en esa condición? Dice Jesús, te vomitaré. Te vomitaré. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué palabras más fuertes y más duras de Jesús. Quizás las más duras quizás del Nuevo Testamento. De hecho, esta palabra no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Jesús solo la reserva para esta iglesia. Vomitar. La palabra vomitar quiere decir expulsar violentamente. Sí has estado ahí, ¿verdad? Yo nunca he vomitado en mi vida. Suena raro, pero entonces no sé lo que es eso.
Eh, Le doy gracias a Dios por eso. A lo mejor no puso algo más pesado de lo que puedo llevar. Pero he visto a la gente que vomita y se ve espantoso. Y se ve que la están pasando muy mal. Y es algo que violentamente tu cuerpo, ¿qué está haciendo? Está rechazando. Es algo extraño, algo que le está haciendo mal al cuerpo, que el cuerpo no quiere saber nada con eso. Y por eso violentamente, pues ya tú sabrás, es expulsado. Y Jesús dice, la tibieza espiritual provoca un vómito, una expulsión violenta. ¿De dónde? Del cuerpo, de la iglesia. Entonces hay ciertas cosas o hay ciertas actitudes que Jesús le da náusea. Y él usa un ejemplo, una ilustración muy humana y muy terrenal para mostrarnos lo que provoca en él la tibieza espiritual, la apatía espiritual, la indiferencia. Entonces, tenemos que pensar en la seriedad de las palabras de Jesús. Porque si hay algo que lo que menos quiero es causarle náuseas a Jesús. Quiero agradar a Jesús. Porque Él me amó, porque Él dio su vida por mí, porque Él te salvó, porque Él ha sido bueno y Él ha sido fiel con nosotros. Pero cuando estoy en ese punto medio, que podríamos decir es que no estoy derechamente haciendo lo malo, pero tampoco estás totalmente entregado, como con un corazón ferviente para con Dios. Si no viniste hace 2 miércoles, te recomiendo que escuches la prédica de Apolos. Así que él era un hombre que tenía un espíritu ferviente, y vas a ver qué es ser ferviente. No es ser perfecto, pero ser un corazón para con Dios. Entonces, el problema aquí es que la tibieza provoca náuseas en Jesús. Y no está indiferente. Eso nos habla de que tu vida espiritual y tu condición y mi condición espiritual, Jesús no está indiferente a eso. Él no dice, no importa cómo esté su vida espiritual, si está creciendo, o está madurando, o está sirviendo, o está... No importa tanto. Sí importa. ¿A qué punto importa? Que Jesús usa este ejemplo tan gráfico de una persona que tiene náuseas y expulsa algo que le está causando problemas internamente. Entonces necesitamos de la convicción del Espíritu Santo para ver, Señor, soy yo así. Soy una persona que sí, que creo en Jesús, que voy a la iglesia, que a lo mejor hago otras cosas para Jesús, pero que estoy en un estado de apatía espiritual. Ya Jesús le habló a la otra iglesia que había dejado su primer amor. Y el consejo de Dios era arrepiéntete. Aquí Jesús le habla a una iglesia y a cristianos que tienen un concepto de sí que no es real, que no es la verdad, que son apáticos, que hay una indiferencia. Y Dios nos libre de llegar a un momento así en nuestra vida. Por eso necesitamos constante autoexaminación. Porque fíjate, la segunda cualidad o la segunda característica de esta iglesia está ahí en el verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Chécate lo que Jesús dice. Dice, tú dices. Eso quiere decir que esta iglesia estaba autoengañada. Estaba ciega a su realidad. Porque ellos decían algo de sí mismo que no era la realidad. Eso quiere decir de que estaban ciegos, que no alcanzaban a ver cuál era su propia condición. Autoengaño. ¿Y cómo a veces somos autoengañados? ¿Cómo a veces somos engañados? ¿Cómo a veces caminamos en ceguera? Cuando no examinamos nuestra vida a la luz de la Escritura. Cuando no estamos constantemente viendo nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, eso me va a llevar a no estar consciente de quién soy. Mira, acompáñame al libro de Santiago. Es a tu izquierda, porque a la derecha ya no hay libros. Libro de Santiago, capítulo 1. Fíjate lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, habla
sobre la Escritura, sobre la Biblia. Santiago 1, verso 23 al 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero Santiago usa la palabra en el verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Y pone este ejemplo de que la perfecta ley es la palabra de Dios. Y usa esta ilustración en que la palabra de Dios es como un espejo. Y un espejo fue creado ¿para qué? Para mostrarnos nuestra realidad. Todos hoy nos vimos en el espejo en la mañana. Mínimo una vez. Quizás muchas veces. Pero nos vimos porque, o sea, le creemos al espejo, ¿verdad? O sea, el espejo nunca miente. Siempre nos dice, no exagera, no lo atenúa, muestra la realidad así brutal de nosotros. Así tal cual somos. Y le creemos porque cuando nos vemos, después de lo que vemos, hacemos algo al respecto. Nos miramos. Entonces la Biblia es exactamente lo mismo. Es un espejo. Y es un espejo para que nosotros nos veamos, no para andárselo poniendo a los demás primero. ¿Qué es lo que siempre andamos con la Biblia? Mira, hermano, lo que fallaste, mira, aquí dice acá. Y entonces andamos con el espejo para el otro lado. Andamos así por la calle. El espejo tenemos que voltearlo, porque fue hecho para que nosotros nos veamos. Entonces, cuando nos vemos y vemos la Escritura, vemos nuestra condición y podemos saber realmente dónde estamos parados. Segunda de Corintios 13:5, no vayas ahí, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probad a vosotros mismos. Ahí Pablo le dice a los corintios que ellos deben de estar constantemente examinando su corazón, examinando su vida, probando su fe. Y eso es lo que debemos de hacer. Los cristianos de la Odisea no hicieron eso. No examinaron su vida. Y cuando dejas de examinar tu vida, es fácil que seas engañado o que te autoengañes. Que tengas una opinión de ti equivocada. Entonces esta iglesia tenía un juicio, una opinión de ellos equivocada. ¿Qué es la otra cosa que vemos de esta iglesia? Que nos ayudan a entender cómo es que llegas a la tibieza espiritual. Fíjate el verso también, el verso 17 igual, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que había pasado con estos cristianos? La mentalidad de su ciudad había invadido a la iglesia. ¿Cuál era la mentalidad de los de la Odisea? Somos ricos. O sea, imagínate, no necesitamos la ayuda de Roma. Somos capaces de salir adelante porque tenemos mucho dinero. Esta iglesia era tal como era la ciudad. Era una iglesia y eran cristianos materialistas. Porque ¿de qué es lo que andan presumiendo? ¿Qué es lo que hablan de ellos mismos? Dice, soy rico, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido. Y cuando hablamos mucho de esas cosas, habla de dónde está el corazón. ¿Dónde estaba el corazón de estos cristianos? Estaba en las cosas materiales. Era una iglesia que quizás tenía un edificio impresionante, tenía las mejores sillas de la ciudad, tenía pantallas grandotas, tenía un set de luces increíble, tenía para dar para los pobres, tenía mucho dinero, muy próspero. Y ellos se sentían muy orgullosos de eso. Pero aquí vemos algo importante. La riqueza o la prosperidad no es un símbolo de la bendición de Dios necesariamente. No lo es. Hoy en día se nos quiere hacer creer con este evangelio de la prosperidad que la prosperidad económica es la señal de la bendición de Dios. Y no lo es. Aquí ves una iglesia súper próspera, cristianos súper ricos, pero están así,
que están a punto de ser vomitados de Jesús. Entonces, ¿cómo encaja todo lo que oímos en este mundo? ¿Cómo encaja lo que escuchamos a veces en el mundo cristiano en el que vivimos? Si la evidencia de espiritualidad es ser próspero y rico, ¿dónde encaja esta iglesia a la cual Jesús le habla de esta manera? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y algo es importante, la Biblia no dice que el dinero es el problema. El dinero, podríamos decir, o la riqueza o tus recursos, es amoral, no es inmoral. No es ni bueno ni malo. Es mi actitud hacia él. Pablo le dice en Timoteo, es el amor al dinero el problema. Ahora, nuestro corazón es un corazón con la inclinación a hacer lo malo, un corazón caído. Y yo creo que todos batallamos con cómo nos relacionamos con los recursos y con las cosas materiales. Es siempre un área muy delicada en nuestra vida, cuando nos toca en el bolsillo. A veces el problema no es tener dinero, es que muchas veces el dinero nos tiene a nosotros. Y nos controla a nosotros y nos gobierna. Y pensamos que tenemos muchas cosas y por eso estamos súper bien. Y esta iglesia tenía muchas cosas, pero estaba súper mal. Súper mal. Tenemos que tener cuidado porque el materialismo, el amor al dinero, puede matar tu vida espiritual. La puede matar. La va a ahogar y la va a estrangular hasta dejarte sin vida espiritualmente. El amor al dinero. Y vivimos en un mundo y vivimos en una ciudad súper consumista. Y todos somos presos. Y ahora viene Navidad. Entonces ya pasó el Buen Fin y ahora viene Navidad. Y andamos todos corriendo a veces como locos porque hay que comprar. Y a veces Dios nos bendice y a veces en nuestra mente y en nuestro corazón asumimos automáticamente que porque Dios nos está dando, eso nos da el derecho a gastarlo. Y a lo mejor no es así. O pensamos porque Dios está prosperando, yo lo puedo usar en lo que yo quiero, y no es necesariamente así. Entonces tenemos que pedirle a Dios de que nos ayude. Jesús dijo que la vida no se trataba de la comida y el vestido. La vida va más allá y Jesús dice que Él sabe que tenemos necesidad de la comida y el vestido y la ropa. Pero la vida no se trata de la marca que usas, la vida no se trata de la última moda de lo que tienes, o si comes en X restaurante o en este otro. No se trata de eso, la vida. La vida se trata de conocer a Jesús. Porque todas las cosas son moda, eso quiere decir que va a pasar. No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora lo de moda es lo antiguo, o sea, va a volver. O sea, esa ropa que tienes ahí, guárdala porque en algún momento va a valer mucho. Entonces, a veces nos enredamos y pensamos de que la prosperidad y la riqueza es, soy un hombre muy espiritual. No necesariamente. Eso nos puede engañar. El amor al dinero, Pablo lo pone, hay una versión de la Biblia que dice que nos desvía de la fe, y no solamente nos desvía de la fe, sino que el amor al dinero, dice, es una tortura con mucho dolor. Nosotros pensamos que si tenemos más, vamos a ser más felices. Y no. Porque nunca va a haber absolutamente algo, aparte de Jesús, que nos pueda satisfacer completamente. Aparte, a este lado de la eternidad, todo se echa a perder. O te lo van a robar, o se va a echar a perder, o vas a perder interés en eso. A este lado de la eternidad, dice, todas nuestras riquezas se van a desvanecer. Jesús dijo que teníamos que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y si Dios te ha dado y te ha bendecido económicamente, ¿qué lo puede hacer? Es para que tú puedas bendecir a otros. Para que tú puedas hacer eso y usar eso para la causa de Cristo. Para bendecir al necesitado. Entonces necesitamos ser sabios y prudentes con los recursos que Él nos ha dado. Entonces era una iglesia rica. Dicen, no necesito nada. ¿Estás así a lo mejor en tu vida? Dice, he llegado a un punto en mi vida donde ya llegué a un lugar y ya estoy tranquilo, no necesito nada. Cuidado. Porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Y lo cuarto
Fíjate el énfasis que dice aquí, también el verso 17, dice, yo soy, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia o estos cristianos eran completamente egocéntricos. Es yo, mí, para mí, yo. El egocentrismo. Y chécate, o sea, era una iglesia centrada en el hombre. ¿Por qué? ¿Dónde está Jesús? Jesús está fuera de la puerta. Vamos a leer después. ¿No se supone que Jesús está dentro de la iglesia? ¿No se supone que la iglesia gira alrededor de Jesús y se trata de Él? No en esta iglesia, no en estos cristianos. Jesús era algo periférico en su vida, no era lo central. Y ese es un peligro o un riesgo en una iglesia y en nosotros. Hoy en día pensamos que la iglesia se trata del hombre. Y ves a veces, y escuchamos sermones, predicaciones, que todo se trata de tener una mejor vida aquí, el campeón que hay en ti. No sé, puedes sumar un montón de cosas. 10 maneras para ser un hombre más exitoso. Entonces todo gira alrededor de ¿quién? Del hombre. Y Jesús está en la periferia, está afuera. Ese era el problema de esta iglesia. Era una iglesia quizás muy humanista, antropocéntrica. El centro es el hombre, no es cristocéntrica, porque Jesús está afuera. Entonces era una iglesia súper egocéntrica. Y sabes que el egoísmo también va a asfixiar tu vida espiritual. La va a asfixiar. Enfócate en los demás. Ni siquiera yo soy el segundo, yo soy el tercero. Es Jesús primero, otro segundo y yo tercero. Debemos de vivir y quitar la mirada de nosotros. Debemos de ver a Jesús. Debemos de ver a nuestro prójimo. Debemos de ver a nuestros hermanos. Vivir para ellos, servirles. No vivir una vida ensimismada de acumular para nosotros, sino que tener un corazón generoso al servirles, al darles, al estar pendiente de ellos. Cuando te enfocas en ti, en acumular, en tener más, en simplemente acumulación de bienes, acumulación de dinero, acumulación de todo es para mí, te transformas en una persona que va a estar así, tibia, indiferente, apática para con Jesús. Ahora, ¿cuál es la instrucción de Jesús? Fíjate el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús le dice, a ver, ¿tú crees que eres tan rico que no necesitas nada? ¿Sabes qué, mijo? Necesitas comprar algo. Necesitas comprar oro refinado. En esta ciudad habían bancos y tenían lingotes de oro ahí. Y ellos estaban muy confiados en sus recursos y pensaban que no estaban nada. Y no es que no creían en Jesús, pero Jesús no era central en su vida. Jesús está afuera. No es que lo desconocen, pero no es central en sus vidas. Entonces Jesús le dice, lo primero que tienes que hacer es comprar oro refinado. Tú tienes en tus bancos mucho oro, pero ese oro no sirve. Eso es terrenal. Lo que necesitas es riqueza espiritual. Eres pobre. Eres tibio. Entonces, la prosperidad terrenal nos sigue dejando a todos nosotros necesitados igual. Porque pensamos que tener más, o tener lo último que está a la moda, o tener más, un armario más grande, o tener lo último, lo que sea, eso nos va a satisfacer. Y siempre nos va a dejar con un corazón medio lleno. Nunca va a haber lo suficiente para tener, para comprar, porque fuimos creados para no ser saciados por esas cosas. Tú fuiste, yo fui creado para adorar a Dios, para tener comunión con Jesús. Y eso es lo que va a llenar mi alma. Somos almas sedientas.
La mujer samaritana, una mujer que quería llenar ese vacío en su alma con relaciones, con hombres. Y puedes ser una mujer así, pensando en que nada más si viene el hombre indicado, voy a poder estar completamente satisfecha. Y sí, Dios te va a bendecir, pero nunca va a dar la plena satisfacción, créeme. O si eres un hombre, al revés, es lo mismo. O si dices, si nada más tuviese ese trabajo que tanto anhelo, voy a quedar tranquilo. Y no. Porque siempre va a haber algo que te va a llevar a buscar algo más. Porque estamos tratando de llenarnos con algo que no trae satisfacción a nuestra alma. Entonces Jesús le dice, compra del oro refinado, o sea, compra de lo que yo he hecho, de lo que Jesús nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado Jesús? ¿Se acuerdan de Efesios 1? Ahí están las riquezas del cristiano, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así te ha bendecido Dios. Y esto aplica para todos los cristianos. Toda bendición espiritual. Aplica para el cristiano de Cancún, que a lo mejor tiene acceso a otras cosas materiales, pero también aplica para el cristiano en el Congo, que tiene apenas pan para comer. Entonces, es riqueza espiritual, oro refinado. Jesús le está diciendo a los de la Odisea, abandona tu autosuficiencia. Tu oro ahí no te sirve de nada, necesitas comprar algo que yo te he dado. Necesitas venir a mí, yo te lo voy a dar. No seas autosuficiente, que piensas de que no necesitas nada de lo que yo tengo. Después lo segundo dice, las vestiduras blancas, porque eran famosos ellos por la lana negra. Y Jesús le dice, no, necesitas vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque dice, estás desnudo. Y no lo saben. No se han dado cuenta que están desnudos. Y las vestiduras blancas podríamos decir que es la justicia de Jesús. Es santidad, es pureza, pero es la justicia que Cristo nos ha atribuido a nosotros, a ti. Cuando tú creíste en Jesús, Jesús te revistió de su justicia. Y por eso eres aceptado por el Padre, porque el Padre cuando te ve a ti, me ve a mí, ve la justicia de Cristo. Y por eso eres justificado, por fe. Pero no solamente eso, la Biblia también nos dice, y el libro de Apocalipsis habla, de que también las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Dice creo que en el capítulo 19. Eso quiere decir de que, y lo hemos visto, y la Biblia nos explica claramente, que sí somos declarados justos por la justicia de Cristo, pero también mi vida como cristiano da fe al yo caminar de que soy un creyente y que Jesús evidentemente vive en mí. Pablo dice muchas veces que debemos de caminar como es digno del Evangelio. Entonces, estos cristianos debían de recordar dónde estaba la vestidura de la justicia, pero debían también de comenzar a caminar de una manera diferente en su vida espiritual. Lo tercero dice, unge tus ojos. ¿Ves? Porque era conocida esta ciudad por los problemas a la vista. Y se creían muy buenos en lo que hacían, y seguramente lo eran. Pero Jesús dice, ¿cómo tú puedes ayudarle a la vista de otros si tú estás ciego espiritualmente? Y sabes que a veces nos encanta andar viendo los errores de los demás. Pero la Biblia siempre nos anima a primero hacer un chequeo personal. Porque probablemente muchas veces el pecado en nuestra vida también nubla nuestra visión. ¿Y por qué debiese yo de creer que no vaya a tergiversar o a distorsionar lo que yo veo en otros? O sea, si no lo veo en mí, ¿qué me hace creer que lo puedo ver mejor en otra persona? Entonces dice, unge tus ojos, necesitas vista, necesitas visión, estás ciego. Por eso no se dan cuenta de quiénes son. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Quién era experto en dar vista? Jesús. Jesús vino a darle vista ¿a quién? A los ciegos. Si no estás claro en cómo estás, en dónde estás en tu caminar con Jesús, Jesús es experto en mostrarte dónde andas y quién eres.
Y no solamente Él nos va a mostrar nuestra condición, pero Él también nos va a mostrar la solución, la esperanza, que es Él. Entonces Jesús dice, unge tus ojos, necesitas ver, ver. Lo cuarto dice, sé celoso. Y esa palabra es, sé ferviente. ¿Qué era lo que Jesús le dijo? Ustedes son tibios, son apáticos para con Dios. Sí dicen creer y nominalmente afirman algo, pero realmente su corazón está así apático, indiferente. Entonces le dice, sé celoso, o sea, vuelve a arder. De aquí Jesús nos muestra de que Él realmente no se merece algo menos que esto. Jesús no se merece seguidores tibios. Él no espera de ti y de mí menos que fervor en mi corazón. No espera menos que eso. Por algo Él está hablando. ¿Sabes qué? Este es un problema. Me estás siguiendo de mitad de corazón nada más. Necesitas ser celoso, volver a arder. Entonces es algo que está ocurriendo al nivel del corazón. Y después le dice, arrepiéntete. O sea, cambia tu manera de pensar, cambia tu corazón y cambia tu dirección. Eso es siempre arrepentimiento. Necesitamos cambiar. Ahora fíjate lo que dice, algo que dices, wow, Jesús hace esto, dice el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y ¿sabes qué? Creo que esto aplica no solamente para esta iglesia, sino para todas las otras iglesias. Cuando Jesús está reprobando algo, aquí está la respuesta del por qué. ¿Por qué Jesús hace esto? No porque te odia, sino porque te ama. La reprensión, el castigo de Jesús, no es por indiferencia, no es por odio, no es por venganza, es por amor. Y Jesús puede reprender y puede castigar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué llegar al punto en que Jesús dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, esto es nada más, así vas a aprender. Y no es que estoy, así que ya te dejé de amar, es porque te amo y necesitas disciplina. Pero ¿qué necesidad de llegar a ese punto? ¿Por qué no responder antes de que Jesús tome este paso? Porque Jesús lo va a hacer. Él no está interesado en que permanezcamos en nuestra necedad. No está interesado. Y los que son padres entienden esto. Los que somos hijos no nos gustaba cuando nos disciplinaban y cuando nos corregían. Y la Biblia dice que, claro, el momento de la disciplina no tiene nada divertido, pero después trae buenos frutos. Y hay cosas que ocurren en una vida de una persona que es disciplinada y es corregida. Y Jesús va a hacer eso contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas. No quiere que permanezcas en esa condición en la cual estás. Él quiere realmente que tú vuelvas a tener ese fervor y ese ardor en tu corazón para con Jesús. Eso es lo que quiere Jesús. Pero Él lo va a hacer de esa manera. Ahora fíjate el verso 20 al 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A ver qué pasa. ¿Ves? Necesitamos orar por la ciudad. Mañana a las 8. Verso 20 al 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos esta imagen súper extraña de Jesús afuera, tocando la puerta. Es como si Jesús estuviera tocando el timbre ahí. Dice, yo estoy así, ustedes me han relegado, me han sacado, porque están centrados en sí mismos, enfocados en ustedes mismos, y yo estoy afuera, pero Jesús está así. ¿Te imaginas ese sonido? Y es Jesús el que está tocándole la puerta a su iglesia. Dice, ustedes me han puesto afuera. Afuera. Jesús está tocando.
¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Dice, yo quiero entrar y si tú me abres, yo voy a entrar a ti, dentro de mí. Él va a entrar, dice, y voy a cenar con Él y Él conmigo. Y esto es importante. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo más importante para Jesús? Es tener comunión y compañerismo contigo. No le está diciendo, ábreme la puerta porque necesito que vayas a hacerme esto. O vayas a chambear porque no estás sirviendo. No. Dice, ábreme la puerta porque yo quiero comer contigo. Todo creo que baja a esto. Era una iglesia que no tenía comunión con su Salvador. Y cuando tú pierdes tu relación con Jesús, lo perdiste todo. Lo tiraste todo al bote de la basura. Si tu identidad como cristiano está basada en lo que haces por Jesús, estás teniendo tu identidad del lugar equivocado. Nuestra identidad de quiénes somos está en la relación que tenemos con Jesús. En tener comunión, compañerismo. Eso es lo que Jesús anda buscando. No anda buscando una iglesia que haga más cosas. Anda buscando una iglesia que tenga comunión y compañerismo con Él. Eso es importante para Jesús. Esta iglesia había sido y comenzó bien, porque en un momento estaban bien, ¿ves? ¿En qué momento se desviaron? En que estas cosas periféricas fueron las centrales y lo central fue periférico. Entonces Jesús dice, volvamos, deja tu independencia, iglesia. Tienes que regresar conmigo. Pero qué escena más triste y más trágica de ver a Jesús tocando la puerta afuera de un lugar que supone que le pertenece. Ahora, Jesús puede patear la puerta y entrar. De hecho, puede atravesar la puerta. Pero no lo hace. ¿Ves? No lo hace. Él está esperando que tú la abras. Y este versículo siempre lo usamos, mucha gente lo usa para hablar del inconverso, pero no está hablando del inconverso aquí. Está hablando de un cristiano, de una iglesia que literalmente tiene a Jesús esperándolo afuera. Y sabes que así podemos estar quizás. Sabemos de Jesús, hacemos cosas para Jesús, leemos las palabras de Jesús, pero no tenemos una relación con Jesús. Y lo tenemos esperando afuera. No tengo tiempo para ti, Jesús, hoy. Estoy muy ocupado en tus cosas. En vivir o aparentar que soy una iglesia o que soy un cristiano. La vida cristiana se trata de tener una relación con nuestro Creador, con Jesús. Eso se trata. Ahí hay que volver. Entonces Jesús les promete que compañerismo, eso es lo que anda buscando. Y segundo, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús va a reinar, va a volver, va a regresar y va a establecer su reino y vamos a reinar juntamente con Él. Probablemente signifique eso. Una iglesia que va a reinar. Si vence, si cambia, si se arrepiente. ¿Y sabes qué? Esa es mi oración. Que si tú estás a lo mejor en esa condición aquí, y no le estoy hablando a los que no son cristianos, le estoy hablando a los que dicen ser cristianos. Pero te has dado cuenta de que eres un cristiano nominal, nada más. Eres solo un cristiano de domingos. Que vas a la iglesia porque es lo que tradicionalmente se hace los domingos. Vas a la iglesia con la familia. Leemos, cantamos, pero bajamos de acá y volvemos a lo mismo. No hay relación con Jesús, no hay nada de eso. Quiero que te vayas sabiendo de que Jesús no está dispuesto a seguir así contigo. No le interesan esas relaciones a la distancia a Jesús. Jesús quiere comer contigo. O sea, dices, ¿neta? O sea, Dios quiere sentarse a comer conmigo. Dice, este problema se arregla con una buena comida, dice Jesús. Vamos a comer juntos, vamos a hablar. Vamos a resolver esto corazón a corazón. ¿Qué vas a decidir? Tal como la iglesia pasada que tenía que atravesar la puerta, ahora tú tienes que abrir la puerta. Él no va a tirar la puerta. Él está tocando, pero ¿sabes qué? Quizás un día Él va a dejar de tocar. Y qué triste va a ser ese día. Y Él ya no toque. Pues ya no está. Ahora, quiero terminar con algo que pensaba ahorita. Acompáñame a Lucas 24. Si tú estás así y dices, mi corazón no está ardiendo, no hay ese fervor,
como lo había antes. ¿Cuál es la cura? ¿Dónde está la solución? Lucas 24, 32. Verso 31 y 32. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estos hombres tenían el corazón no frío, pero tibio. Por todo lo que había pasado con Jesús, estaban desanimados, estaban decepcionados. Y Jesús vino y se les paró al lado de ellos por amor, por compasión, y les empieza a hablar y a explicarles todo lo que había pasado a la luz de la Biblia. Y cuando Jesús estaba haciendo eso, ellos dijeron, oye, cuando Jesús nos empezó a enseñar, a dar el mejor estudio bíblico del Antiguo Testamento, mi corazón empezó a arder. ¿Dónde está la solución para un corazón apagado? En este libro. Y si comes con Jesús, Él va a sacar este libro y te va a hablar este libro, porque en este libro está el poder para volver a hacer arder un corazón frío. La pregunta es, ¿quieres abrirle la puerta a Jesús o no? Y hablo de los cristianos. Necesitas volver a tener una relación con Jesús. De eso se trata. Jesús no va a negociar eso. Es no negociable para Jesús una relación con Él. Y si has fallado, y si te has desviado, y te has nada más distraído con un montón de cosas, con tu trabajo, con este mundo que tiene el poder para distraernos, necesitas saber que aquí hay alguien que te está esperando a la puerta y tienes que abrir y vas a poder comer con Él.